El grito ahogado de Lucía Mendoza resonó por la casa vacía mientras caía de rodillas en la arena húmeda. Sus manos temblorosas rozaron el borde metálico que la tormenta había dejado al descubierto, un reflejo dorado que no debería estar allí, enterrado bajo décadas de arena y olvido. La viuda que había apostado sus últimos ahorros en un rancho que nadie quería, en el despiadado desierto de Arizona de 1873, nunca imaginó que la misma tierra que amenazaba con engullirla sería la que revelaría su salvación. Lo que empezó como un acto desesperado terminaría cambiando no solo su destino, sino el de toda una comunidad olvidada por el tiempo y la historia oficial. Si estás viendo este relato desde algún rincón de América, quizás desde una pequeña ciudad de Nevada o desde las bulliciosas calles de Chicago, te invitamos a acompañarnos en esta extraordinaria historia de redención y descubrimiento. Y no olvides suscribirte para conocer más historias como esta, donde el pasado y el presente se entrelazan revelando secretos enterrados bajo la superficie de nuestra historia común. El sol de mediodía castigaba sin piedad cuando Lucía Mendoza, una mujer de 32 años con la mirada endurecida por el dolor y las manos encallecidas por el trabajo, descendió del destartalado carromato junto a sus dos pequeños, Isabel, de 8 años, y Miguel, de apenas 6. La fatiga del viaje desde Tucson se reflejaba en los hombros caídos de la mujer, pero su mirada revelaba una determinación que contrastaba con su frágil apariencia. Hacía apenas 8 meses que Antonio Mendoza, su esposo y único sustento, había sucumbido a la fiebre que asoló el pueblo minero donde residían, dejando la viuda con 2 bocas que alimentar y una deuda que crecía con cada amanecer. Decían que estaba loca, recordaría años después Josefina Álvarez, vecina de Lucía en sus últimos años, en una entrevista grabada para el archivo histórico del condado de Pima en 1937. ¿Quién en su sano juicio compraría tierras malditas por las que nadie había dado un centavo en años? Solo una mujer desesperada o una visionaria. El Rancho Sombras, como lo llamaban los pocos habitantes de Esperanza, un asentamiento a 30 millas del lugar, llevaba abandonado desde 1865. Según consta en los registros del condado de Pima, la propiedad había pertenecido originalmente a Jeremiah Blackwood, un especulador de tierras que había desaparecido misteriosamente una noche de tormenta, dejando tras de sí un mar de deudas y rumores de pactos con el diablo. El documento de venta, conservado aún en los archivos históricos de Tucson, muestra que Lucía adquirió las 200 acres de tierra desértica por apenas $150, una suma irrisoria incluso para la época, pero que representaba casi la totalidad de la herencia que su esposo le había dejado. La tierra no daba nada, se lee en el diario personal de Lucía, recuperado años después. El pozo estaba seco, la casa apenas se sostenía en pie y el viento del desierto amenazaba con llevarse lo poco que quedaba de ella. Pero era nuestra, la única cosa en este mundo que podía llamar propia, el único lugar donde mis hijos podrían crecer sin la mirada despectiva de la caridad ajena. El rancho se alzaba solitario en medio del paisaje desértico a casi 40 millas de Tucson. Una estructura de adobe de 2 habitaciones, un establo casi derruido y un pozo que parecía no haber visto agua en años componían toda la propiedad. El único vestigio de civilización era una carretera de tierra que serpenteaba hacia el horizonte, conectando el rancho con el pequeño pueblo de Esperanza, donde Lucía planeaba vender los escasos productos que pudiera cultivar en aquella tierra hostil. Los primeros meses fueron una lucha constante contra la naturaleza y el desánimo. Con la ayuda de sus hijos, Lucía intentó rehabilitar el pozo, reparar las goteras del techo y arrancar algún sustento de la tierra reseca. Sus manos, antes dedicadas a la costura fina,
se endurecieron bajo el sol implacable. Isabel y Miguel pronto aprendieron a distinguir las pocas plantas comestibles del desierto y a cazar pequeñas presas que complementaran su dieta. Nos acostamos hambrientos más veces de las que puedo recordar, escribió Lucía en su diario. Pero cada noche, mientras arropaba a mis hijos, les prometía que algún día este lugar sería nuestro hogar de verdad, no solo un refugio de nuestra desesperación. La hostilidad no solo venía del entorno natural. En sus escasas visitas a Esperanza para adquirir provisiones, Lucía se encontró con miradas suspicaces y murmullos a su paso. El sheriff Thomas Williams, según consta en sus registros mensuales, llegó a visitar el rancho en 2 ocasiones durante esos primeros meses, aparentemente preocupado por el bienestar de los niños, pero en realidad, como él mismo confesaría años después, intrigado por los rumores que corrían sobre el rancho y su nuevo propietario. «La gente tiene miedo de lo que no entiende», le dijo a Lucía en una de esas visitas, como recoge la transcripción de una entrevista posterior con el propio Williams. Y una mujer sola, criando a 2 niños en un lugar como este, desafía toda comprensión. Pero había algo más que la mera desconfianza hacia una viuda independiente. Los habitantes más ancianos de Esperanza recordaban historias sobre el antiguo propietario, Jeremiah Blackwood, y los extraños acontecimientos que precedieron a su desaparición. Según el Esperanza Gazette del 12 de marzo de 1865, Blackwood había sido visto por última vez durante una violenta tormenta de arena, cuando salió de su casa supuestamente persiguiendo a un intruso. Ni él ni el supuesto ladrón fueron encontrados jamás. «Dicen que el desierto se lo tragó», comentó María González, la tendera de Esperanza, cuando Lucía preguntó casualmente por la historia del rancho durante uno de sus viajes al pueblo. Otros dicen que encontró algo que no debería haber encontrado y que eso lo condenó. Lo único cierto es que nadie ha prosperado en ese lugar desde entonces. La tierra está sedienta de algo más que agua, señora Mendoza. A pesar de las advertencias veladas y la creciente sensación de que había algo más en la historia del rancho Sombras de lo que la gente estaba dispuesta a contar, Lucía persistió. No tenía alternativa. La carta de desahucio que había recibido en Tucson, conservada entre sus efectos personales y fechada en enero de 1873, le daba un mes para abandonar la pequeña habitación que compartía con sus hijos. El rancho, con todas sus sombras y misterios, era su única esperanza. Fue en la noche del 28 de agosto de 1873, según el diario meteorológico de la estación de Tucson, cuando una tormenta de proporciones bíblicas azotó la región. El agua, tan escasa durante meses, cayó del cielo con furia vengativa, transformando el terreno reseco en un lodazal traicionero. Lucía y sus hijos se refugiaron en la casa, escuchando cómo el viento arrancaba parte del techo recién reparado y temiendo que las paredes de adobe, debilitadas por años de abandono, cedieran ante la furia de los elementos. «Rezamos toda la noche», recordaría Isabel Mendoza 70 años después, en una grabación conservada por la Sociedad Histórica de Arizona. «Mamá nos abrazaba tan fuerte que casi no podíamos respirar. Y entonces escuchamos ese sonido como si la tierra misma estuviera partiéndose bajo nuestros pies». Lo que escucharon fue el colapso parcial del suelo de la cocina, donde años de erosión subterránea habían creado una cavidad que la repentina inundación terminó de desestabilizar. Cuando amaneció y la tormenta amainó, Lucía descubrió con horror que parte del piso de tierra compactada había desaparecido, dejando al descubierto un agujero negro que parecía conducir a las entrañas mismas del desierto. Mientras los niños permanecían en la relativa seguridad del dormitorio, Lucía se acercó cautelosamente al borde del hoyo. El olor a tierra mojada y algo más, algo antiguo y metálico, ascendía desde la oscuridad.
Con manos temblorosas, encendió una lámpara de aceite y la acercó a la apertura. Lo que vio le arrancó ese grito ahogado que resonaría en sus pesadillas y en sus sueños durante años venideros. Allí, parcialmente visible entre la tierra húmeda, brillaba el inconfundible resplandor del metal. No cualquier metal, sino el cálido tono ambarino del oro. La mano de Lucía temblaba mientras apartaba la tierra mojada. Sus dedos rozaron algo frío y liso, una pequeña placa de metal. La levantó con cuidado, limpiando el barro que la cubría con el borde de su delantal ya manchado. A la vacilante luz de la lámpara de aceite, distinguió grabados en la superficie, iniciales y una fecha. J.B. 1864. Jeremiah Blackwood. El corazón le dio un vuelco mientras procesaba el significado de aquel descubrimiento. Mamá encontró primero esa plaquita, confirmaría años después Miguel Mendoza en una declaración jurada para el registro histórico del condado. Fue como si la tormenta hubiera lavado años de secretos, dejando al descubierto la primera pista de algo mucho más grande enterrado en nuestra cocina. Lucía dejó la placa sobre la mesa y volvió al agujero. Con determinación renovada, comenzó a excavar con sus manos, ignorando el dolor de sus uñas, rompiéndose contra la tierra endurecida que rodeaba la zona colapsada. Isabel, desobedeciendo las órdenes de quedarse en el dormitorio, se acercó silenciosamente. «Nunca olvidaré su expresión», diría Isabel en una entrevista posterior. Mamá siempre había sido fuerte, contenida, como si hubiera construido muros alrededor de sus emociones. Pero en ese momento, arrodillada en el barro, sus manos sangrando mientras excavaba frenéticamente, vi algo que nunca había visto antes: esperanza. Tras casi una hora de trabajo, los dedos de Lucía tocaron algo sólido y rectangular. Con renovado vigor, despejó la tierra a su alrededor, revelando lo que parecía ser una caja de metal, aproximadamente del tamaño de un libro grande. La caja estaba cerrada con un mecanismo que parecía requerir una llave. Lucía intentó abrirla a la fuerza, pero el metal resistió sus intentos desesperados. «Necesitamos algo para abrir esto», murmuró, más para sí misma que para Isabel, quien la observaba con los ojos muy abiertos desde una distancia prudente. Lucía escudriñó la cocina en busca de alguna herramienta útil. Finalmente, tomó un cuchillo de cocina y trató de forzar la cerradura. El metal chirrió, resistiéndose a revelar sus secretos, pero finalmente cedió con un chasquido que resonó en la habitación silenciosa. La tapa se abrió lentamente, como renuente a compartir su contenido después de tantos años de oscuridad. Dentro, protegidos del tiempo y los elementos por el sellado hermético de la caja, había un fajo de documentos amarillentos cuidadosamente doblados y atados con una cinta descolorida. Lucía los tomó con manos temblorosas, desdoblando con cuidado el primero de ellos. Era un mapa, dibujado a mano con tinta, que había adquirido un tono sepia con los años. Mostraba lo que parecía ser el contorno del rancho Sombras, con marcas y anotaciones en una caligrafía precisa pero apresurada. En el centro de la propiedad, justo donde ahora se encontraba la casa, había una X marcada con fuerza, como si la pluma hubiera perforado casi el papel en ese punto. Alrededor de la X, en un círculo irregular, había una serie de números y símbolos que Lucía no pudo descifrar inmediatamente. «Está indicando algo enterrado», susurró Isabel, quien ahora se había acercado lo suficiente para ver el contenido de la caja. «¿Un tesoro, mamá?» Lucía no respondió de inmediato. Debajo del mapa había un documento oficial con el sello del territorio de Arizona. Era un certificado de propiedad minera, fechado el 3 de julio de 1863, que otorgaba a Jeremiah Blackwood los derechos exclusivos de explotación de cualquier mineral encontrado en su propiedad. Junto a este había un cuaderno de notas, su cubierta de cuero agrietada por el tiempo y el calor del desierto. Con dedos cada vez más impacientes, Lucía abrió el cuaderno.
Las primeras páginas contenían anotaciones meticulosas sobre prospecciones, análisis del terreno y cálculos de costos que apenas comprendió. Pero a medida que avanzaba en las páginas, la escritura se volvía más frenética, menos ordenada, como si la mano que sostenía la pluma hubiera estado temblando de emoción o miedo. 7 de noviembre 1864, leyó en voz alta. Lo he encontrado. Después de todos estos meses, todas las burlas y el desprecio. La veta está exactamente donde predije, descendiendo bajo la casa en un ángulo de 40 grados. La primera extracción ha confirmado mis sospechas, oro de alta pureza mezclado con cuarzo. Si mis cálculos son correctos, el valor podría exceder los $100,000. Debo proceder con extrema cautela. Nadie debe saber de esto hasta que haya asegurado legalmente todos los derechos. El corazón de Lucía latía con tanta fuerza que temió que Isabel pudiera oírlo. Era posible. Había comprado por $150 una propiedad que ocultaba un tesoro bajo su cocina. Las siguientes entradas del diario relataban cómo Blackwood había comenzado a extraer el oro secretamente, trabajando solo por las noches para evitar atraer atención indeseada. Había construido un túnel rudimentario que descendía desde el sótano de la casa, siguiendo la veta de mineral. Según sus notas, había acumulado casi $20,000 en oro puro antes de que comenzaran los problemas. 12 de febrero. 1865, continuó leyendo. Su voz ahora apenas un susurro. Estoy seguro de que alguien me vigila. He notado huellas alrededor de la propiedad que no son mías. Anoche, mientras trabajaba en el túnel, escuché ruidos arriba. Cuando subí a investigar, vi una sombra moviéndose fuera de la ventana. Trasladé el oro acumulado al compartimento secreto. Si intentan robarme, no encontrarán nada. Mañana viajaré a Tucson para depositar lo extraído hasta ahora en el banco y contratar protección. No puedo arriesgarme a perder todo por lo que he trabajado. Esa fue la última entrada. El resto de las páginas estaban en blanco. Testimonios silenciosos de planes interrumpidos. Lucía cerró el cuaderno y miró a Isabel, cuyos ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo infantil. ¿Qué significa esto, mamá?, preguntó la niña. Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de cascos de caballos en el exterior rompió el silencio. Rápidamente metió los documentos de vuelta en la caja y la ocultó bajo un montón de mantas en el dormitorio. Para cuando llegó a la puerta, el sheriff Williams ya había desmontado y se acercaba a la casa. «Buenos días, señora Mendoza», saludó, quitándose el sombrero con una cortesía que no alcanzaba a ocultar su curiosidad. «He venido a ver cómo sobrevivieron a la tormenta. Fue bastante severa». «Estamos bien, gracias», respondió Lucía, bloqueando inconscientemente la entrada con su cuerpo. Algo de agua se filtró por el techo, pero nada grave. Los ojos del sheriff se deslizaron más allá de ella, hacia el interior de la casa, deteniéndose en el agujero en el suelo de la cocina. «Parece que tienen un problema ahí dentro», comentó, señalando con la barbilla. «El suelo cedió con la humedad», explicó Lucía, luchando por mantener la voz serena. «Tierra vieja y mal compactada, nada que no pueda arreglar en unos días». Williams la observó durante un momento que pareció estirarse eternamente. Finalmente, asintió. «Si necesita ayuda, hay hombres en el pueblo que podrían venir a echar una mano», ofreció. «Por una tarifa razonable, por supuesto». «Lo tendré en cuenta», respondió Lucía. «Pero nos las arreglaremos. Siempre lo hacemos». Cuando el sheriff finalmente se marchó, Lucía cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhausta por el esfuerzo de mantener la compostura. Isabel la miraba expectante desde la cocina. «¿Le diremos a alguien lo que encontramos, mamá?». Lucía pensó en los documentos ocultos bajo las mantas, en el mapa con su enigmática X, en el diario interrumpido de un hombre desaparecido, en el brillo del oro apenas vislumbrado
bajo la tierra de su cocina. «No, cariño», respondió finalmente, «por ahora este será nuestro secreto». Esa noche, después de que los niños se quedaron dormidos, Lucía volvió a la cocina con la lámpara de aceite. El agujero en el suelo parecía mirarla, invitándola a descubrir sus secretos. Con determinación, comenzó a ampliarlo metódicamente, apartando la tierra suelta y las piedras. Trabajó en silencio durante horas, hasta que sus manos quedaron en carne viva y su espalda protestaba por el esfuerzo. Finalmente, cuando la ampliación le permitió descender parcialmente al espacio inferior, Lucía bajó con cuidado, sosteniendo la lámpara por delante. Lo que encontró la dejó sin aliento. Estaba en lo que parecía ser el comienzo de un túnel, toscamente excavado, pero reforzado con soportes de madera ahora podridos por la humedad. El túnel descendía en un ángulo pronunciado, adentrándose en las entrañas de la tierra. A pocos metros de la entrada, distinguió un destello metálico en la pared, una veta de cuarzo mezclado con el inconfundible brillo dorado que había vislumbrado antes. «Dios mío», susurró para sí misma, «es verdad, todo es verdad». La Oficina de Registros del Condado de Pima conserva un documento intrigante fechado el 20 de septiembre de 1873. Es una solicitud presentada por Lucía Mendoza para registrar una reclamación minera en su propiedad. El funcionario que procesó la solicitud, Hiram Jenkins, añadió una nota al margen. «Viuda solitaria. Afirma haber encontrado oro en su rancho. Probablemente otro caso de fiebre del oro sin fundamento. Solicitud procesada por $40. Lo que Jenkins no podía saber era que Lucía había pasado las 3 semanas anteriores explorando metódicamente el túnel bajo su casa, documentando cada hallazgo y estudiando los papeles de Blackwood hasta comprenderlos completamente. Tampoco sabía que antes de presentar su reclamación, Lucía había viajado a Tucson con una pequeña muestra de mineral y la había mostrado discretamente a un ensayador, quien confirmó lo que ella ya sospechaba. Era oro de alta calidad, valorado en casi $30 la onza. La señora llegó cubierta de polvo del camino. Recordaría años después Marcus Finley, el ensayador, en una entrevista para el Tucson Daily Star en 1895. Parecía una campesina común, pero había algo en sus ojos, una determinación que me llamó la atención. Cuando sacó esa muestra envuelta en un pañuelo y me pidió que la analizara, casi me río, pero al ver el mineral, bueno, en 30 años de profesión, rara vez había visto una muestra de tal pureza. Finley le recomendó cautela y le aconsejó registrar oficialmente su hallazgo antes de comenzar cualquier operación extractiva. También le sugirió contratar ayuda especializada, ya que la minería no era trabajo para una mujer sola con 2 niños. Lucía escuchó sus consejos, pagó por el análisis y regresó al rancho con un plan formándose en su mente. El registro minero era solo el primer paso. Lucía necesitaba capital para explotar adecuadamente el hallazgo, pero sabía que revelar la magnitud real del descubrimiento atraería a oportunistas y posibles estafadores. Con astucia nacida de la necesidad, decidió presentar su caso de manera modesta, como un pequeño hallazgo que podría proporcionar un ingreso suplementario nada espectacular. Con su reclamación registrada, Lucía se acercó al banco de Tucson con una propuesta cautelosa. Solicitó un préstamo de $500 para mejoras agrícolas y pequeñas operaciones mineras en su propiedad, ofreciendo como garantía parte de las tierras del rancho. El director del banco, Jonathan Harrington, inicialmente escéptico, accedió finalmente tras ver la documentación oficial y una pequeña muestra del mineral. Era una mujer extraordinaria, afirmaría Harrington décadas después en sus memorias publicadas en 1911. En un tiempo donde las mujeres apenas tenían voz en asuntos financieros,
Ella presentó su caso con tal claridad y previsión que me encontré aprobando un préstamo que inicialmente había considerado rechazar. Con el dinero del préstamo, Lucía contrató discretamente a 2 mineros experimentados que habían trabajado en las minas de plata de Tombstone, Samuel Johnson y Eduardo Ramírez. Les ofreció un salario justo y un pequeño porcentaje de los beneficios a cambio de su trabajo y su silencio. La señora Mendoza nos hizo jurar sobre la Biblia que no hablaríamos de lo que viéramos en su propiedad. Recordaría Ramírez en una declaración jurada de 1890 para un caso judicial sobre derechos mineros en la región. Nos pareció extraño al principio, pero cuando vimos lo que tenía bajo su cocina, entendimos por qué quería mantenerlo en secreto. Johnson y Ramírez trabajaron durante semanas ampliando el túnel original de Blackwood, instalando soportes adecuados y siguiendo la veta cada vez más prometedora. Mientras tanto, Lucía estudió todo lo que pudo sobre minería y procesamiento de oro, consultando libros técnicos que pedía prestados de la biblioteca de Tucson y haciendo preguntas aparentemente casuales a mineros retirados de Esperanza. Para octubre de 1873, la operación minera secreta bajo el Rancho Sombras estaba en pleno funcionamiento. Lucía había convertido el establo abandonado en un área de procesamiento rudimentaria donde el mineral extraído se trituraba y se lavaba para separar el oro del cuarzo. Los niños, convertidos en cómplices del secreto familiar, ayudaban con tareas menores después de sus lecciones diarias, que Lucía insistía en mantener a pesar de las circunstancias extraordinarias. «Puede que seamos ricos algún día», les dijo una noche mientras cenaban, un lujo que ahora podían permitirse, pero sin educación, el oro no vale nada. El conocimiento es un tesoro que nadie puede robarte. La primera venta oficial de oro extraído del Rancho Sombras está registrada en los libros de contabilidad del Banco Territorial de Arizona en Tucson, fechada el 15 de noviembre de 1873. La transacción, por $1,200, fue lo suficientemente sustancial para despertar cierto interés, pero no tanto como para provocar una estampida hacia las tierras de Lucía. Tal como ella había planeado, la venta se presentó como el resultado afortunado de una pequeña operación minera, no como el indicio de un yacimiento mayor. Sin embargo, los rumores son tan difíciles de contener como el agua en un cesto. A pesar de sus precauciones, historias sobre la viuda que había encontrado oro comenzaron a circular por Esperanza y eventualmente llegaron a Tucson. El sheriff Williams, siempre atento a los acontecimientos de su jurisdicción, intensificó sus visitas al rancho, cada vez con excusas más débiles. «He oído que ha contratado ayuda», comentó durante una de esas visitas en diciembre, observando las mejoras visibles en la propiedad. Un techo nuevo, ventanas con cristales reales, un pozo rehabilitado. Debe estar teniendo suerte con su pequeña mina. «La suficiente para sobrevivir», respondió Lucía con cautela. «Nada que justifique el interés que parece despertar». Williams la miró largamente antes de responder. «La gente habla, señora Mendoza, y cuando una viuda sin recursos aparentemente encuentra oro en tierras que todos consideraban malditas, la gente habla mucho». «¿Malditas?», preguntó Lucía fingiendo sorpresa. «Es curioso cómo nadie mencionó esa supuesta maldición cuando me vendieron el rancho». El sheriff se encogió de hombros. Quizás pensaron que ya tenía suficientes problemas sin añadir viejas historias a la mezcla. Pero ahora que parece estar prosperando, debería tener cuidado. El desierto guarda muchos secretos y algunos deberían permanecer enterrados. La advertencia velada no pasó desapercibida para Lucía. Esa noche, después de que Williams se marchara, revisó nuevamente los documentos de Blackwood, buscando alguna pista sobre lo que podría haber ocurrido realmente la noche de su desaparición.
Entre los papeles, encontró un recorte del Tucson Weekly que no había notado antes. Era un pequeño artículo fechado una semana antes de la desaparición de Blackwood. Conflicto por derechos mineros escaló en violencia. 3 hombres heridos tras disputa en el salón. El artículo mencionaba una pelea relacionada con acusaciones de invasión de reclamaciones mineras y entre los involucrados figuraba J. Blackwood. «Está comenzando a tener sentido», murmuró Lucía para sí misma. Blackwood había encontrado oro. Intentó mantenerlo en secreto, pero alguien lo descubrió. La noche de la tormenta, ese alguien vino a reclamar lo que consideraba suyo y Blackwood nunca regresó. ¿Y dónde estaba el oro que Blackwood había extraído? Según su diario, había acumulado casi $20,000 antes de su desaparición. Mencionaba un compartimento secreto, pero Lucía y sus trabajadores habían explorado cada rincón del túnel sin encontrar nada semejante. La respuesta llegó de forma inesperada una semana después, cuando Isabel, jugando en el patio trasero con su hermano, tropezó con una piedra parcialmente enterrada. Al intentar moverla para continuar su juego, notó que la piedra se movía de una manera extraña, como si estuviera articulada en un extremo. «¡Mamá!», gritó la niña, emocionada por su descubrimiento. «Creo que he encontrado algo». Lucía acudió al llamado de su hija, inicialmente escéptica. Pero al examinar la piedra, comprendió la importancia del hallazgo. No era una piedra natural, sino una réplica cuidadosamente tallada y colocada sobre lo que parecía ser la entrada a un pequeño compartimento subterráneo. Con ayuda de Johnson, quien afortunadamente se encontraba en la propiedad ese día, Lucía logró levantar completamente la falsa piedra, revelando un agujero de aproximadamente 1 metro de profundidad. Dentro, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad, había un cofre metálico similar al que había encontrado bajo la cocina, pero considerablemente más grande. «Dios mío», susurró Johnson al ver el contenido cuando Lucía forzó la cerradura. El cofre estaba lleno de pepitas de oro y pequeños lingotes rudimentarios, cada uno marcado con las iniciales JB, el tesoro oculto de Jeremiah Blackwood, preservado a la perfección durante 8 años bajo el suelo del desierto. Un documento del Banco Territorial de Arizona, fechado el 28 de enero de 1874, registra el depósito más sustancial realizado por Lucía Mendoza. $18,735 en oro puro, tasado y verificado por Marcus Finley, ensayador oficial. El hallazgo del tesoro escondido de Blackwood marcó un punto de inflexión en la historia del Rancho Sombras y su propietaria. Con capital suficiente para invertir adecuadamente, Lucía pudo expandir la operación minera de manera más abierta, aunque seguía manteniendo cierta discreción sobre la verdadera magnitud del yacimiento. Contrató a más trabajadores, principalmente familias mexicanas e indígenas que habían sido marginadas en otros emprendimientos mineros de la región. Les ofreció salarios justos y condiciones de trabajo superiores a los estándares de la época, ganándose rápidamente su lealtad. «La señora Mendoza nos trataba como personas, no como herramientas», afirmaría Pablo Reyes, uno de sus primeros empleados, en una entrevista para la Comisión de Derechos Laborales de Arizona en 1915. En una época donde los patrones apenas valoraban la vida de un mexicano, ella insistía en medidas de seguridad y horas razonables. Cuando mi hijo enfermó, envió a su propio médico y pagó los medicamentos. Esas cosas no se olvidan. Para la primavera de 1874, el Rancho Sombras había dejado de ser un lugar desolado para convertirse en un pequeño asentamiento bullicioso. Donde antes solo había una estructura de adobe solitaria, ahora se alzaban cabañas para los trabajadores, un almacén bien surtido y una escuela rudimentaria donde Lucía, fiel a su creencia en el valor de la educación,
había contratado a una maestra para que enseñara a los niños de las familias empleadas junto con sus propios hijos. El éxito de Lucía, sin embargo, no pasó desapercibido. En abril de 1874 recibió una visita inesperada: Bartholomew Jenkins, un empresario minero de San Francisco con reputación de métodos agresivos de adquisición. «Señora Mendoza», se presentó con falsa cordialidad, «he oído hablar maravillas de su pequeña operación y me gustaría hacerle una oferta generosa. $10,000 por toda la propiedad, un precio más que justo para una parcela de desierto con una veta probablemente casi agotada». Lucía, quien para entonces había refinado tanto su conocimiento sobre minería como sus habilidades de negociación, le ofreció una sonrisa educada pero firme. «Agradezco su interés, señor Jenkins, pero me temo que está mal informado en dos aspectos. Primero, mi pequeña operación, como usted la llama, produjo más de $10,000 solo el mes pasado. Y segundo, no tengo ningún deseo de vender». Jenkins abandonó su fachada amistosa. «Sea razonable, señora. Una mujer no puede dirigir una mina adecuadamente. Tarde o temprano cometerá errores costosos, si es que no tiene un accidente desafortunado primero. El desierto es un lugar peligroso». La amenaza apenas velada no intimidó a Lucía. «Si está preocupado por mi seguridad, debería saber que tengo 50 trabajadores leales que considerarían cualquier accidente que me ocurriera como un asunto personal. Además, el sheriff Williams está sorprendentemente interesado en mi bienestar últimamente. Ahora, si me disculpa, tengo una mina que dirigir adecuadamente». Jenkins se marchó furioso, pero la confrontación dejó a Lucía inquieta. Esa misma tarde convocó a Samuel Johnson, ahora su capataz, y a Eduardo Ramírez, quien se había convertido en una especie de jefe de seguridad informal. «Necesitamos estar preparados», les dijo. «Jenkins no es de los que aceptan un no por respuesta». Sus preocupaciones resultaron justificadas. 2 noches después, un incendio estalló en el área de procesamiento. Gracias a la vigilancia reforzada que había ordenado, el fuego fue descubierto y extinguido antes de que causara daños significativos. Las huellas encontradas alrededor del lugar dejaban poco lugar a dudas sobre su origen deliberado. Lucía presentó una denuncia formal ante el sheriff Williams, quien, para su sorpresa, pareció tomar el asunto con seriedad. Quizás influenciado por la creciente prosperidad e influencia de Lucía en la región, o tal vez por los rumores de que Jenkins había intentado sobornar a algunos funcionarios locales, Williams inició una investigación real. El incendio en el Rancho Sombras fue claramente un acto de sabotaje, escribió en su informe oficial, conservado en los archivos del condado. Los testimonios de varios testigos señalan la presencia de extraños en la zona la noche del incidente. Hasta que los responsables sean identificados, he autorizado a la señora Mendoza a implementar medidas de seguridad adicionales en su propiedad. La autorización oficial para proteger su mina legitimó aún más la posición de Lucía. Con una combinación de vigilancia constante y mejoras en la seguridad, logró disuadir nuevos intentos de sabotaje. Jenkins, frustrado pero no derrotado, cambió de táctica. En junio de 1874, apareció en el Tucson Daily Star un artículo inquietante: «Dudas sobre la legitimidad de la mina del Rancho Sombras». Documentos sugieren que la propiedad podría pertenecer a los herederos de Blackwood. El artículo, claramente influenciado por Jenkins o alguien de su círculo, insinuaba que Lucía podría haber encontrado y ocultado documentos que probarían que Jeremiah Blackwood tenía herederos legítimos que desconocían la existencia de la mina. También sugería que la desaparición de Blackwood podría no haber sido accidental, arrojando una sombra de sospecha sobre los actuales ocupantes del rancho. Lucía reconoció el peligro inmediatamente.
No solo se trataba de un ataque a su reputación, sino de un intento de crear dudas legales sobre su propiedad. Si la semilla de la duda echaba raíces, podrían surgir reclamantes falsos o investigaciones oficiales que paralizarían su operación. Con la misma determinación que había mostrado desde que puso un pie en el rancho, Lucía contraatacó. Viajó a Tucson y solicitó una reunión con el editor del periódico, al que presentó toda la documentación legal de su compra, así como los registros oficiales de la Oficina de Tierras que confirmaban que Blackwood nunca había registrado herederos o testamento. Si su periódico continúa publicando acusaciones infundadas que dañan mi reputación y negocio, le advirtió con tranquila firmeza, me veré obligada a presentar una demanda por difamación. Tengo entendido que tales casos pueden resultar extremadamente costosos para publicaciones de su tamaño. El editor, impresionado tanto por la determinación de Lucía como por la solidez de su posición legal, publicó una retractación parcial en la siguiente edición. Más importante aún, se comprometió a investigar más a fondo antes de publicar nuevos artículos sobre el tema. Esa investigación resultó reveladora. El periodista asignado, Thomas Morgan, descubrió conexiones entre Jenkins y varios casos anteriores de adquisiciones dudosas de propiedades mineras. También encontró testimonios de antiguos empleados que describían tácticas intimidatorias y posibles sobornos a funcionarios. El 7 de julio de 1874, el Tucson Daily Star publicó un extenso reportaje titulado Las sombras de la industria minera, tácticas cuestionables en la adquisición de propiedades. Aunque no nombraba directamente a Jenkins, las referencias eran lo suficientemente claras para quienes conocían la situación. La publicación tuvo un efecto inesperado. Otros propietarios que habían sufrido presiones similares comenzaron a comunicarse con el periódico y entre sí. Para finales de julio, se había formado una asociación informal de propietarios mineros independientes, con Lucía como una de sus voces más respetadas. Jenkins, enfrentando un creciente escrutinio público y la resistencia organizada de quienes antes había podido intimidar individualmente, finalmente abandonó sus intentos de adquirir el Rancho Sombras. Según informes no confirmados, regresó a San Francisco poco después, donde sus métodos agresivos eventualmente lo llevaron a problemas legales más serios. Con la amenaza inmediata neutralizada, Lucía pudo concentrarse nuevamente en el desarrollo de su propiedad. Para entonces, el pequeño asentamiento alrededor de la mina había crecido hasta merecer un nombre propio, Nueva Esperanza, en honor al pueblo cercano, pero con un prefijo que reflejaba el espíritu de renovación que Lucía había traído a esas tierras áridas. Las operaciones mineras continuaron prosperando. Un informe de la Oficina Territorial de Minería de 1865 clasifica la mina del Rancho Sombras entre las 10 más productivas del territorio, con una producción anual estimada en más de $40,000. Pero lo más notable no era la cantidad de oro extraído, sino lo que se hacía con esas ganancias. A diferencia de otros propietarios mineros de la época, que a menudo extraían la riqueza de la tierra para gastarla en lujos personales lejos de las comunidades mineras, Lucía reinvirtió sistemáticamente en su comunidad. Mejoró las instalaciones educativas, contrató un médico permanente para atender tanto a sus trabajadores como a los habitantes de Esperanza, y estableció un fondo para ayudar a familias necesitadas de la región. En el otoño de 1875, Lucía dio un paso aún más inusual para la época. Estableció un sistema de participación en beneficios para sus trabajadores de largo plazo. Cada empleado que completaba un año de servicio recibía una pequeña participación en los beneficios de la mina,
creando un sentido de propiedad compartida que resultó en mayor lealtad y productividad. La señora Mendoza decía siempre que el verdadero valor del oro no estaba en su brillo, sino en lo que podía construir, recordaría Isabel en sus memorias publicadas en 1940. Ella veía la mina no como una fuente de riqueza personal, sino como una herramienta para levantar a toda una comunidad. Para 1876, Nueva Esperanza había crecido hasta convertirse en un asentamiento próspero de casi 200 habitantes. Contaba con una escuela adecuada, una pequeña clínica, un almacén general bien abastecido e incluso una modesta biblioteca financiada por Lucía, quien nunca olvidó su creencia en el poder transformador de la educación. Pero el éxito trajo consigo nuevos desafíos y preguntas más profundas. A medida que la beta original comenzaba a mostrar signos de agotamiento, Lucía se enfrentó a decisiones difíciles sobre el futuro de la comunidad que había ayudado a crear. «La tierra nos ha dado mucho», le dijo a sus hijos una noche mientras cenaban en la casa que ahora era un confortable hogar, muy diferente de la estructura destartalada que habían encontrado 3 años antes. «Pero no durará para siempre. Necesitamos pensar en lo que vendrá después». Como si el desierto mismo hubiera escuchado sus palabras, la respuesta llegó de la manera más inesperada. Durante una expansión de las operaciones mineras en la primavera de 1877, los trabajadores descubrieron algo que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas: agua. No el goteo ocasional común en las operaciones mineras, sino un flujo constante que sugería la presencia de un acuífero subterráneo significativo. Fue como si la tierra quisiera devolvernos algo a cambio de lo que habíamos tomado de ella. Escribió Lucía en su diario personal. Primero oro, ahora agua. En el desierto es difícil decir cuál es más valioso. La noticia del descubrimiento del agua se extendió rápidamente. El ingeniero de minas que Lucía contrató para evaluar el hallazgo, Frederick Wilson, quedó impresionado por el volumen y calidad del agua encontrada. «En mis 20 años de experiencia en la región», escribió en su informe, conservado ahora en la colección de Historia del Agua de Arizona, «rara vez he visto un acuífero tan prometedor en una zona previamente considerada árida. Con desarrollo adecuado, podría proporcionar agua suficiente para irrigar cientos de acres». Para Lucía, el descubrimiento representaba una oportunidad de diversificación. Aunque la minería había sido la fuente original de su prosperidad, siempre había sido consciente de su naturaleza finita. El agua, por otro lado, podría transformar permanentemente el valor de sus tierras. Con la misma determinación y visión que había demostrado con la mina, Lucía comenzó a planificar un sistema de irrigación que aprovecharía el acuífero recién descubierto. Contrató expertos, estudió informes agrícolas sobre cultivos adecuados para la región y comenzó a adquirir tierras adyacentes a precios aún bajos, anticipándose al aumento de valor que el agua traería. Para finales de 1877, los canales de irrigación empezaron a llevar agua a parcelas experimentales donde se plantaron diferentes cultivos. Algodón, que ya había demostrado adaptarse bien al clima árido de Arizona cuando disponía de agua suficiente. Diversos frutales, particularmente cítricos y dátiles, y vegetales resistentes al calor. Los resultados iniciales superaron las expectativas. El Informe Agrícola Territorial de 1878 menciona específicamente el sorprendente éxito de los cultivos experimentales en el área de Nueva Esperanza, demostrando el potencial de desarrollo agrícola en regiones previamente consideradas inadecuadas para tales empresas. Mientras la minería continuaba a un ritmo reducido pero estable, siguiendo las ramificaciones más pequeñas de la veta original, la agricultura emergió gradualmente como la nueva dirección económica de la comunidad. Lucía, siempre atenta a las necesidades de sus trabajadores,
ofreció parcelas de tierra irrigada a aquellos mineros que deseaban hacer la transición a la agricultura. No era solo generosidad, explicaría después Miguel Mendoza, quien para entonces se estaba convirtiendo en un socio activo en los negocios de su madre. Era visión de futuro. Mamá entendió que una comunidad de propietarios independientes sería más estable y próspera que un pueblo minero tradicional condenado a desaparecer cuando la mina se agotara. Para 1880, el panorama de Nueva Esperanza había cambiado dramáticamente. Donde una vez solo había estructuras relacionadas con la minería, ahora se extendían campos verdes que contrastaban vívidamente con el desierto circundante. La población había crecido hasta casi 500 habitantes, muchos de ellos propietarios de pequeñas parcelas agrícolas que colectivamente formaban un oasis productivo. El censo territorial de 1880 clasifica a Nueva Esperanza como un asentamiento agrícola minero en crecimiento, con una economía diversificada que incluía procesamiento de alimentos a pequeña escala, talleres artesanales y servicios comerciales que atendían tanto a los residentes locales como a las comunidades cercanas. Lucía, ahora de 40 años y respetada como fundadora y líder informal de la comunidad, podía contemplar con orgullo lo que había surgido de su acto inicial de desesperación al comprar un rancho abandonado. Sus hijos estaban creciendo bien educados y seguros. Isabel mostraba un talento notable para los negocios, mientras Miguel combinaba intereses en ingeniería y agricultura que prometían continuar la innovación que su madre había iniciado. Pero la historia del Rancho Sombras tenía una vuelta de tuerca más, una que cerraría el círculo de manera inesperada. En el verano de 1882, un hombre mayor llegó a Nueva Esperanza preguntando por Lucía Mendoza. Era James Blackwood, sobrino de Jeremiah Blackwood, quien había pasado años rastreando el destino de su tío desaparecido. «No vengo a reclamar nada», le aseguró a Lucía cuando finalmente se reunieron. «Solo busco respuestas. Mi tío desapareció sin dejar rastro, y su memoria ha perseguido a nuestra familia durante casi 20 años». Lucía, después de evaluar cuidadosamente al hombre y sus intenciones, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Compartió la verdad. Le mostró el diario de Jeremiah, los mapas, y le contó sobre el túnel ahora parcialmente abandonado, donde todo había comenzado. «Basándome en lo que encontramos», le explicó, «creo que su tío descubrió oro, pero se convirtió en blanco de personas codiciosas. La noche de la tormenta, alguien vino por lo que consideraba suyo. No puedo decir con certeza qué ocurrió, pero...» James completó la frase. «Pero conociendo a mi tío, no habría entregado su descubrimiento sin pelear». Juntos revisaron el área donde se había encontrado el cofre oculto años atrás. Fue James quien notó algo que todos habían pasado por alto. Una pequeña inscripción casi borrada en el interior de la tapa. Eran iniciales. «Junbe, a Jube, que encuentres lo que yo no pude». «Parece que mi tío dejó un mensaje para mí», murmuró James, visiblemente emocionado. Debió sospechar que podría no sobrevivir, y quiso asegurarse de que si yo alguna vez encontraba esto, supiera que había pensado en mí. El descubrimiento proporcionó un sentido de cierre para James, pero también planteó cuestiones legales que podrían haber amenazado todo lo que Lucía había construido. Sin embargo, impresionado por lo que la viuda había logrado, James propuso una solución inesperada. Reconocería formalmente la legitimidad de la propiedad de Lucía a cambio de poder documentar la historia de su tío para la posteridad familiar. «Lo que has construido aquí», le dijo a Lucía, mientras observaban juntos el pueblo próspero que se extendía ante ellos, «es más valioso que cualquier cantidad de oro. Honra el espíritu emprendedor de mi tío mejor que cualquier reclamación legal podría hacerlo».
El 23 de septiembre de 1882, James Blackwood firmó un documento legal, atestiguado por el sheriff Williams y varios ciudadanos prominentes de Nueva Esperanza, renunciando a cualquier posible reclamación sobre la propiedad y reconociendo a Lucía Mendoza como legítima propietaria de todas las tierras y recursos asociados con el antiguo Rancho Sombras. Como gesto recíproco, Lucía estableció una beca educativa a nombre de Jeremiah Blackwood, destinada a apoyar a jóvenes de la comunidad que quisieran estudiar geología, minería o disciplinas relacionadas. De esta manera, explicó en la ceremonia de firma, el nombre de Blackwood permanecerá asociado no con desaparición y misterio, sino con descubrimiento y oportunidad, tal como él habría querido. La resolución del misterio de Blackwood marcó el inicio de una nueva era para Nueva Esperanza y para Lucía. Con las últimas sombras del pasado finalmente disipadas, la comunidad pudo centrarse plenamente en su futuro. Durante las décadas siguientes, Nueva Esperanza continuó prosperando y evolucionando. La minería eventualmente cesó cuando la veta de oro se agotó completamente a finales de los 1880s, pero para entonces la economía agrícola estaba firmemente establecida. Los canales de irrigación se expandieron, trayendo vida a más tierras desérticas. La comunidad diversificó aún más sus actividades, desarrollando pequeñas industrias de procesamiento alimentario, producción textil basada en el algodón local y eventualmente turismo, cuando el ferrocarril llegó a la región en 1895. Lucía Mendoza vivió hasta 1926, alcanzando la notable edad de 85 años. Vivió lo suficiente para ver a sus nietos crecer, para presenciar cómo Nueva Esperanza se incorporaba oficialmente como municipio en 1912, el mismo año que Arizona se convirtió en estado, y para contemplar cómo lo que había comenzado como un acto desesperado de supervivencia se transformaba en un legado duradero. La riqueza real nunca estuvo en el oro, escribió en las últimas páginas de su diario semanas antes de su muerte. Estaba en lo que el descubrimiento nos permitió construir juntos. El oro se agota, pero lo que plantamos aquí continuará dando frutos mucho después de que todos nosotros hayamos regresado al polvo del desierto. Hoy, más de 100 años después de que una tormenta revelara lo que estaba escondido bajo la arena, Nueva Esperanza sigue siendo un testimonio vivo de la visión y determinación de una viuda que se negó a aceptar la derrota. El museo local exhibe orgullosamente artefactos de los primeros días, herramientas mineras, diarios, fotografías descoloridas de campos recién irrigados. La estatua de Lucía Mendoza se alza en la plaza central, su mirada fija eternamente en el horizonte, contemplando posibilidades que solo ella podía ver. Y bajo la ciudad, en una cámara especialmente acondicionada que formaba parte del túnel original, se conserva cuidadosamente el punto exacto donde la tormenta reveló el primer destello dorado. Una placa conmemora el momento. Aquí, en 1873, la naturaleza desveló sus secretos a quien tuvo el coraje de verlos. Un recordatorio de que a veces nuestros mayores desafíos ocultan nuestras mayores bendiciones. Pero quizás la pregunta más intrigante persiste, susurrada ocasionalmente por los habitantes actuales. ¿Qué otros secretos permanecen enterrados bajo el desierto de Arizona, esperando la tormenta perfecta y la persona perfecta para revelarlos? Contenido generado por inteligencia artificial.